Bien, queridos, en el día de hoy tenemos un estudio muy importante, como todo lo que venimos desarrollando, acerca de la vida del apóstol Pedro, una vida en la cual, si sabemos nosotros transportar las experiencias que a él le tocó vivir para cada una de nuestras necesidades, vamos a ir notando cómo estos estudios van a ir de menor a mayor y creciendo. El apóstol se formó desde que el Señor lo llamó, y luego cuando ya era hombre viejo, como el apóstol Pablo, ya tenía otra sabiduría, otra visión de las cosas y otro entendimiento, pero eso le llevó esa madurez muchos años. Y al estar aquí con el Señor, pudo aprender estas lecciones tan valiosas para nosotros. Y otra cosa que podemos decir al respecto es que, nosotros tenemos este estudio, vamos viendo, ya conocemos cosas, nos podemos anticipar a cosas que vamos leyendo, pero tenemos que también imaginarnos que él las iba viviendo y las iba aprendiendo gradualmente, ¿no? Y nosotros podemos saber todo porque está todo el consejo de Dios, toda la palabra ya terminada, todo el canon. Y hay algunos que todavía vamos aprendiendo juntos. Estas lecciones, siempre que se toman, se hacen nuevas, porque también es nueva nuestra experiencia, son nuevas nuestras vivencias que vamos teniendo, y cosas y detalles que, si bien podemos nosotros saber mentalmente, pero se hacen nuevas porque así es la palabra de Dios, se renueva, y quiera el Señor bendecirnos con este título que tenemos en el día de hoy, la transfiguración. El Señor, como leímos acá en Mateo 17, dice que después de 6 días Jesús toma a Pedro, que es el protagonista de este estudio, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, solos, y los lleva a un monte alto, aparte. El Señor ya venía realizando esta práctica de apartarse del bullicio, de los ruidos, de tantas cosas que aturden, para tener momentos de comunión con su Padre Celestial y dedicarlos a la oración. Lo hacía solo. Lo hizo cuando tuvo que elegir a los apóstoles, pasó la noche orando. Y ahora les convida, vengan, podemos decir, acompáñenme, yo los voy a llevar al monte. Y los lleva a este grupo que el Señor escoge siempre a ellos, y en esta ocasión por segunda vez. ¿Se acuerdan cuando fue la otra vez que los tomó también a ellos tres? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Para qué? ¿Qué había pasado? ¿Alguien lo recuerda? Esta es la segunda vez. La primera fue cuando la hija de Jairo echó a todos los que hacían ruido, los que lloraban, y entra nuevamente Pedro, Jacobo y Juan, para que puedan presenciar el milagro. Y ahora lo lleva al monte. En ese monte, que nos habla de separación, nos habla de apartarnos, una vida de comunión con el Señor, siempre es bueno que nosotros también tomemos estos ejemplos, aunque no podamos ir a ningún monte. No sé cuánto quedará acá el monte más cercano, pero sí encerrados o aparte, o cuando los demás duermen, o en un auto. O he escuchado que algunos, no es el lugar más indicado, pero se encerraban en el baño para tener privacidad, momentos de oración, una cámara secreta, que puede ser cualquier habitáculo, ¿no? También puede ser al aire libre, como pasaba con Natanael, que estaba debajo de una higuera. Cada uno conoce el lugar. Pero en este lugar que el Señor los llama a ellos y los lleva aparte, dice que se transfiguró delante de ellos. Esta palabra
parece ser la más significativa en este estudio, pero hay un montón de otros milagros que hace el Señor en este relato y los vamos a ir viendo. Transfigurarse significa cambiar de aspecto, de forma, y se transfigura delante de estos 3 discípulos. Y resplandeció su rostro como el sol. Aquí tenemos una expresión y al respecto quiero hacer un poco un apartado porque ¿cuánto se ha lucrado con el rostro de Jesús? ¿No? ¿Cuánto a través de la historia se ha lucrado? Quiere decir, ha dado ganancia a mucha gente el rostro de Jesús. La Biblia nos enseña que Pedro mismo, al cual no habiendo visto, no le vimos jamás al Señor nosotros, porque no estuvo con nosotros, al cual no habiendo visto, le amáis, sin verle. Y lo poco que tenemos proféticamente está en Isaías, y verlo hemos sin atractivo, ni hay hermosura en su parecer. Entonces, cuando nosotros vemos en un camión, cuando vemos en un brazo tatuado, cuando vemos figuras, podemos empezar a sacar conclusiones. ¿Cómo está esa figura ahí si no le vimos? ¿Cómo vemos una figura preciosa de Jesús? El pelo, una cosa, los ojos, ya saben de qué color, el rostro, la barbita. Verlo hemos sin atractivo para que le deseemos. No hay hermosura y vemos hermosura. ¿Cómo podemos ver un rostro si dice que al cual no habiendo visto, le amáis? Entonces por eso creyendo nosotros, bien lo dice Pedro, que al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Y a través de esto, del rostro de Jesús, se genera toda una empresa que da ganancia a muchos, el negocio de la fe. Entonces podemos verlo, como decía, en un camión, en una remera, en un tatuaje, todo una remera, una estampa. ¿Qué se mueve detrás de eso? Una textil, ¿sí? Y esa textil va a dar trabajo a los que plasman esa figura ahí. En un tatuaje, ¿quién gana ahí? Tatuador, el que vende la tinta, todo es negocio. Por eso acá no hay imágenes y ojalá que nunca las haya, porque no es bíblico, no hay imagen. Y hasta que vende una estampita busca que le den una moneda. Todo se lucra. Cuidado con eso, porque en el cual creyendo, el rostro de Jesús. Y por eso es grande la lucha entre los maestros de la escuelita a veces, porque hay algunos que dicen, no sabemos el rostro. Y algunos también lo hacen sin cara o girado, y pasan horas tratando de hacer truco con la computadora para que no se vea nada. Pero cuidado, ¿no? Porque hay tantas figuras que se adaptan a este tiempo, los rostros, como cada uno quiere, lo hace a Jesús y cómo se lo imaginan. Y no hay dos iguales también, ¿no? Porque podemos ver un Jesús, yo que ando de casa en casa siempre veo que este Jesús es diferente al otro Jesús que está en otra casa. Tampoco hay dos iguales. Entonces, tanta diversidad produce confusión y acá nosotros por la fe le tenemos que saber que Él efectuó una obra. Y se transfigura, dice acá, delante de ellos y la apariencia de su rostro se hizo otra. Eso significa, en este monte, allí. La visión apocalíptica que tenemos en Apocalipsis 1:16, podemos leer en el último libro de la Biblia. Podemos ver allí cuando lo hemos estudiado, yo recordaba
Y el 14 podemos leer, por ejemplo, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y después tenemos en el versículo 16, la última parte que dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hoy veníamos para este lado y siempre que a la mañana uno toma Pascua en dirección a Quilmes, el sol, le decía a los chicos, hoy se va a hablar de esto, así que miren si pueden al sol. Cuando resplandece en su fuerza, así se les transfiguró el Señor a sus discípulos, que dejó ver un poco de su gloria y de su divinidad. Y dice que no solamente su rostro fue semejante a la luz del sol, sino que también sus vestidos fueron blancos como la luz. Y es interesante leer en Marcos cuando nos dice una expresión muy linda, no pierdan acá en Mateo 17, y el Marcos nos dice que sus vestidos, capítulo 9, versículo 3, se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Blancos, muy blancos, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y pensaba al respecto cómo es Dios, y cuando Él promete que si los pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, ¿sí? ¿Cómo puede transformar también los corazones cuando implorando por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, algo que era sucio, algo que era manchado, lo puede limpiar con la sangre preciosa de Cristo? La palabra también es otro elemento que limpia los corazones. Esta palabra que tenemos aquí, cuando entra a nuestro corazón, puede limpiar, tiene ese efecto y esa virtud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el otro elemento importante es el Espíritu Santo, que viene a morar en el corazón y que empieza a hacer una obra de limpieza. Entonces, el corazón nuestro también, operado por la mano de Dios con estos tres elementos, puede ser limpio, y eso debemos nosotros saberlo, creerlo, y aunque no resplandezcamos como el Señor Jesús, como sus vestidos, pero sí la obra que Él puede hacer cuando nos entregamos y cuando dejamos de hacer lo malo y nos entregamos para que el Señor nos utilice. Entonces tenemos que el rostro, sus vestidos, y también, continuando en la lectura, nos dice otro milagro. Ya tenemos que se transfiguró, y ahora en el versículo 3 de Mateo 17, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. ¿Qué cosa esta, no? Nosotros cantamos acerca del corito de Moisés, fue un legislador, y cada una de las partes que tenemos acá tiene su significado, como vamos explicando. El significado que tiene Moisés es de la ley, del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Moisés, que subió al monte y Dios le da las tablas, y se aparece acá, se apareció y hablaba con el Señor Jesús. ¿Qué cosas? Ahora vamos a ver qué cosas hablaban. Y Moisés, su cuerpo no fue hallado. Subió al monte y
Dios no permitió que su cuerpo sea hallado. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que no permitió Dios que su cuerpo sea hallado? Murió, pero no fue hallado su cuerpo. Se cree que, porque los israelitas era su máximo líder. ¿Qué hubiesen hecho, con ese cuerpo? ¿Cuántas cosas que el hombre hace como para decir, acá está, acá permanece, acá yacen los restos? ¿Qué catedral, qué mezquita o qué cosa? Dios no permitió. Tanto es así que en Judas se registra esto, en Judas capítulo 9, antes de Apocalipsis. Sí, Judas, versículo 9. Y fue algo considerablemente importante porque hubo una contienda, dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel, un arcángel, contendía ¿contra quién? Con el diablo, disputando o peleando o batallando sobre el cuerpo de quién? De Moisés. Hasta aquí tenemos, ¿no? Ese cuerpo aparece acá en la transfiguración, en este monte, y lo notable es que habla con el Señor. Y también Elías. Dijimos que Moisés representaba a la ley y el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Sí? La ley apuntaba a Cristo. Y también Elías, que era un profeta. Los profetas tenían la misión de dar mensaje de parte de Dios. Y muchos profetas en la antigüedad hablaron así. Si buscamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, en la página 244, y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. ¿Sí? Dios hablaba de esa manera, por los profetas. Anunciaban aquellas cosas que iban a suceder y las creían, pero no tuvieron el privilegio de verlos. Nos dice la palabra que estas esperanzas o estas cosas ellos las saludaban de lejos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Creían porque Dios así se los mostró, pero de lejos, como aquello que estaba por venir, que habría de suceder en algún tiempo, lejano o cercano. Por eso cuando dice la Biblia, ¿no? Llegado el cumplimiento del tiempo. Los profetas profetizaban, pero no sabían cuándo se iba a llegar y a cumplir ese cumplimiento del tiempo que era el Mesías. Pero su misión era esa siempre, de profetizar. Y escudriñaban, la palabra, y en ellos moraba el Espíritu también del Señor, y las glorias después de ellas, a los cuales les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y entonces, esta salud, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. Elías, en la historia de él se encuentra en el libro de Primera Reyes y Segunda Reyes, pero si buscamos en Segunda Reyes, en la página número 393, vamos a encontrar que sucedió algo también muy especial con él. ¿Se acuerdan qué pasó con Elías?
¿Vos te acordás? Fue arrebatado, fue transportado. Y así nos dice el capítulo 2 de Segunda Reyes, el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Muy rica esta historia de Elías. Gracias a Dios lo pudimos estudiar hace mucho tiempo, y capítulo por capítulo la historia es muy enriquecedora y aleccionadora, ¿no? Pero ya Dios muestra en su palabra sucesos que puede realizar, así como hubo resurrección de muertos, así como Él preserva la vida de Moisés del cuerpo, y así como también en un momento toma a Elías y dice que lo lleva en un carro de fuego. Son hechos portentosos y solamente Dios puede realizar. Por eso cuando nosotros leemos que vamos a ser arrebatados, tenemos que creerlo, porque no solamente hay evidencia bíblica, sino porque el mismo Señor resucitó. Y qué lindo, ¿no? Poder nosotros ir cerrando ideas, pensamientos para enriquecer nuestra fe. Y hablaban con Él. Si vemos en los otros evangelios, nos dice que hablaban con Él, y en Lucas nos dice algo que amplía un poquito el pensamiento. Lucas capítulo 9, versículo 31. Dice que el 30, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad. Si dice que aparecieron en majestad, qué bueno que lo aclara la palabra, porque uno puede pensar, capaz que estaban muertos o su carne desintegrada, o cómo se habrán dado cuenta. En majestad aparecieron. O sea, como aún en eso hay milagro de Dios, porque ¿cuántos cientos de años pasaron desde Moisés, desde Elías, hasta el tiempo del Señor? ¿Y cómo hicieron los discípulos para reconocerle? Para decir, este es Elías. Bueno, sabemos que Elías tenía una vestimenta particular, su piel, su ropa era vestido de camello. ¿Y Moisés cómo lo habrán reconocido? Por una barba. Pero le reconocieron. Y los 3 evangelios concuerdan que eran ellos 3. Y aparecieron en majestad. Para que también nosotros tengamos certeza que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos, ¿sí? Y aparecieron en majestad y hablaban de su salida, porque en los otros evangelios dice, y hablaban con él. Esto estaban viendo tanto Pedro, Jacobo y Juan. Vieron a Jesús, a Moisés y a Elías, y estaban hablando. Y uno puede decir, ¿de qué hablaban? Sí. Esto por ahí habría que... Pero yo creo que, por lo que entiendo, ellos reconocieron a los profetas, a Moisés y Elías, porque el Señor se los reveló, les habrá abierto el entendimiento. Porque, no sé, el cuerpo físico de esos dos personajes nunca lo habían visto, nunca lo hubieran visto. Igual que en el cielo, cuando vayamos, ¿cómo vamos a conocer que está Natanael, Andrés, Pedro? ¿Le vamos a conocer o no les vamos a conocer? Le vamos a conocer porque Dios nos va a revelar. Y sí. Como le reveló a Pedro. Y les conocieron. Y así, por eso la esperanza de los cristianos es
y así estaremos siempre con el Señor, de los que descansan en Él. Y obviamente que si ellos primeramente tendrían que conocer la ley y lo que hicieron Moisés y Elías, como nosotros conocemos, y saber esa distinción. Por ejemplo, si vemos que hay un hombre que tiene mucha fuerza, podemos pensar que es Sansón, ¿no? Bueno, pero sí, por el conocimiento que ellos tenían en la historia, se dieron cuenta también, y el Espíritu, como la palabra estaba en ellos, les revela y se dieron cuenta que eran así. Y decíamos que hablaban entre ellos, ¿no? ¿Y de qué hablaban? Hablaban de su salida. Esta palabra acá, salida, en Pedro, en 2 Pedro 1:15 dice fallecimiento. En el estudio dice, hablaban de la muerte en la cruz del Señor. ¿Sí? Eso que parece tan cruento y algo que a mucha gente le puede apenar, y aún está la película esa que conmueve, que emociona. Bueno, hablaban de eso, pero no solamente de un Cristo crucificado, sufriente, sino también de su resurrección posterior. Y cómo han hablado de lo que le fue propuesto al Señor. Si vemos en Hebreos capítulo 12, nos dice el versículo 2, muy conocido, pero puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, en la página 254. 12:2. Y esta parte, ¿no? El cual, a Jesús, habiéndole sido propuesto, ¿qué cosa? Gozo. Eso es lo que estaban hablando. El gozo de la salida, el gozo de la muerte en la cruz, el gozo de la redención que iba a obrar a favor del género humano y del triunfo sobre Satanás, sobre la muerte. Habiéndole sido propuesto gozo, tuvo que pasar, sufrir la cruz. Hasta allí tuvo que ser obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso le fue propuesto. Y capaz que hablaban de eso, de su salida, de su muerte. ¿Cómo hablarían, no? ¿Y sabría Moisés del Señor? ¿Sabría Elías del Señor Jesús? Claro que sí. Sabrían. Si Abraham vio su día, dice la palabra, ¿no? Abraham, que fue al principio en el Génesis, vio el día del Señor. Y aun cuando el hombre peca, Dios ya promete, de la simiente de la mujer van a ser uno. Y Adán creyó esa promesa y se la enseñó y se la inculcó a sus hijos. Y como Dios siempre se reveló al hombre, ¿no? Habló de muchas maneras y en muchas formas a los padres por los profetas desde el principio. Y hablaban de este suceso, cosa que cuando Pablo comprende lo que es el mensaje de la cruz, no se quiso apartar nunca de eso, de Cristo y ¿qué? Crucificado, el mensaje de la cruz, que para muchos es locura, pero para los que creen es potencia de Dios, ¿sí? Y el mensaje de la cruz es aquel que le agrada a Dios que sea predicado. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la predicación del Evangelio. El mensaje de la cruz estaba acá en esta conversación, ¿sí? No estaban hablando Jesús diciendo, Moisés, qué bueno que te conozco, ¿qué? Cuando vemos a alguien, ¿no? Bajemos un poco. Soy tu fan, dame tu, ¿viste? O Elías, vos que hiciste resucitar a la viuda, multiplicaste la harina, el aceite, con tu manto abrías las aguas y pasábamos en seco. Qué hombres de gran calibre, bíblicos,
Por arriba pasamos ahora de toda la historia de ellos. Y hablaban no de esas cosas, sino de la salida de Jesús, la cual se había de cumplir en Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén, una ciudad de gran privilegio, porque en sus calles, en sus aldeas caminó el Hijo de Dios. Gran privilegio. Y escuchó de boca misma del Hijo de Dios el mensaje. Gran privilegio, gran juicio. Oh Jerusalén, Jerusalén, como dice, que matas a los que son enviados a ti y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar como junta la gallina a sus polluelos y no quisiste? Jerusalén va a ser la ciudad que va a gritar todo junto al pueblo: crucifícale, crucifícale. ¿Quieren que suelte a Barrabás? No, queremos que Jesús muera. Crucifícale, Jerusalén. Y ellos estaban hablando de eso, pero también después, como al tercer día iba a resucitar. Dentro de que está sucediendo estas dos cosas, que están Moisés y Elías, continúa el relato en Mateo 17, diciendo: y respondiendo Pedro, en el versículo 4 dijo: Señor, o dijo a Jesús: Señor, bien que nos quedemos aquí, si quieres, y hagamos aquí 3 pabellones, uno para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Acá sí tenemos a Pedro que está embelesado. Dice que estaban muy cansados de haber pasado la noche orando. ¿Y qué le pide al Señor? Que nos quedemos aquí. ¿Recuerdan que también el Señor fue tentado por Pedro cuando Pedro le dijo: Señor, ninguna de estas cosas te acontezca? Bueno, de vuelta Pedro queriéndose quedar ahí, con ellos, con estos grandes. Y hagamos 3 pabellones, lo repiten los 3 evangelios, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas. Los pabellones, acá dice el diccionario que son tiendas de campaña, con un palo grueso en el centro y sostenido con cuerdas y estacas. Es como una carpita, de forma cónica, sí. Como los circos que son. Sí, pero más chiquitos, me imagino. Capaz que llevaron las cosas para ir allí y pasar la noche orando, no sabemos. Pero Pedro, rápido, impulsivo, toma esta decisión: hagamos 3 pabellones, vamos a quedarnos acá. Ya está, ¿qué más quiero? Está Moisés, está Elías y estás tú, Señor. ¿Y cómo es la tendencia humana al confort, no? Siendo que la palabra no debe quedarse estática, sino que debe fluir y debe circular. Con respecto, había notado unos textos que el mismo Señor decía, ¿no? Que rodeaba todas las aldeas y las ciudades, y aún el apóstol Pablo decía: volvamos a visitar, a recorrer a los hermanos por donde la palabra fue dada. No se quedó estático en un lugar. Ese vamos a buscarlo, está en Hechos 15:36. Si alguien lo quiere leer en voz fuerte y clara, Hechos 15:36. Ahí está, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Cuando comenzamos una pequeña obra, una visitación, o dejamos una palabra y pasa un tiempo, es bueno volver a preguntar a esa alma: ¿cómo está?
¿Qué es de tu vida? Y bueno, Pablo tenía ese sentir, ¿no? Decir, yo ya le di la palabra, me desentiendo, ¿no? Volvamos a visitar. Y es por eso que realizó 3 viajes misioneros, ¿no? Y no en un avión personal, ni tampoco en un yate, ni tampoco en un confort que quieran, ¿eh? Lo hizo en barcos, con muchos naufragios, y hace muchísimos siglos atrás. Y lo hizo para volver. Y esto va en contra de los 3 pabellones. Quedémonos aquí, ¿no? ¿Cómo nos podemos quedar acá calentitos en nuestra iglesia? ¿Sí? Sentaditos, estamos felices con la escuelita, pero hay que buscar almas, volver. Eso tiene que ver mucho con la obra misionera, con hermanos que quieran hacer ese trabajo. Como siempre dice el pastor, los dones están en la iglesia. Bueno, para que la iglesia primitiva tenga que salir, ¿qué pasó? Persecución. Para que la palabra se disemine. Estaban tan contentos ahí, felices. Bueno, persecución, cosas que pasan para salir. Hagamos 3 pabellones acá, quedémonos. Estamos bien. Y así podemos decir un montón de cosas. Cómo seleccionamos nosotros las reuniones o lo que sea, ¿no? No, una reunión, ya está. Estamos bien, hagamos este pabelloncito acá. Y me quedo ahí. Y ahora continúa el versículo diciendo que estando aún hablando, el versículo 5, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oí. Esta nube que los cubre es otro de los milagros que sucede acá. ¿Sí? En el Evangelio de Marcos nos dice que la nube les hizo sombra y no pone ahí en el cual tomo contentamiento. Y en Lucas nos dice que tuvieron temor entrando ellos en la nube. Una nube que tiene el significado de cómo Dios cubre al hombre para que no muera, ¿no? Una nube de separación, porque Dios es Dios santo, su majestad, su gloria, el hombre no la puede ver, y cubre al hombre en este sentido para que no muera. Y de esa nube está esta voz, que muchos años después el apóstol Pedro lo comenta en su carta. Y esa voz dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. También el Padre se manifestó cuando el Señor fue bautizado, ¿sí? Que los cielos se abrieron, desciende el Espíritu Santo como forma de paloma sobre el Señor, y una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Qué importante que es, ¿no? Porque si Dios está diciendo y señalando, este es mi Hijo amado, ¿por qué la gente hoy en día pone tantas cosas intermedios para llegar a Dios? Este es mi Hijo amado. Ya está. Corto, claro, entendible. Dios lo señala así y nuevamente lo hace acá. Y si buscamos entonces en Pedro, miren cómo dice la carta de él. En la segunda, en la página 265, porque capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas. No estamos siguiendo fábulas, cuentos, imaginación, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque Él había recibido de Dios Padre
gloria, honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. 2 puntos. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros, cuando decimos nosotros, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes eran? A ver. Pedro, Jacobo y Juan. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. ¿Ven ahora cómo también él pone monte santo? Ya ese es otro peligro. Cuando acá sucedió esto, pasaba con la mujer samaritana, nosotros adoramos en este monte. Bueno, ya no hay lugares físicos donde adorar a Dios, porque el Nuevo Testamento enseña otra forma de adoración. Y ha de ser en la iglesia donde está congregado el rebaño de los que Cristo ganó y compró por su sangre. Esta voz que se oye es para poder nosotros comprender algo que muchos no comprendieron a través de la historia, porque todavía siguen honrando a Moisés con la ley y todavía otros siguen esperando las profecías del Mesías que venga. Pero cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oír, significa ya no Moisés, ya no los profetas, a él oír, el verdadero Hijo de Dios, el Verbo encarnado que vino a dar la palabra de Dios. Y al respecto pensaba, ¿por qué había dicho el Padre a él oír, no? Y porque después que Pedro le dice, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca para ir a Jerusalén, y justamente de eso hablaba con Moisés y Elías, de ir a Jerusalén, de su salida, de su muerte, el Señor da lo que se llama la ley del discipulado, que se habló hace poquito también. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que debemos aprender a oír, a él oír. Lo dijo el Señor. Porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo, si trabajare por todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que debemos aprender a oír. La ley del discipulado, que es también, juntamente con el Señor, aprender a llevar esta cruz y oírle al Señor en todas las cosas que Él pronunció. Podemos hacer una larga lista de las cosas que Él dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el alfa y el omega. Y así podemos decir todas las cosas que el Señor dijo categóricamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que debemos oír. Las palabras que pronunció Cristo, a Él oír. Y cuando nosotros vamos entendiendo esto, las demás cosas van decantando. Todo lo demás que venga de afuera no tiene fundamento bíblico, y si no viene de Cristo, debemos aprender a decir, pará, ¿esto cómo es? ¿Está en la Biblia? ¿Lo dijo el Señor Jesús? ¿O está en la ley?
Porque en la ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero ahora Cristo enseña otra cosa. Y muchas veces decimos, no, a ver, me la hizo, yo se la voy a pagar. Pero esa no es la ley de Cristo. Y uno puede decir, sí, pero está en la Biblia. Sí, pero está en la ley. Ahora debemos oír a Cristo, que nos da una enseñanza mayor una exigencia mayor a lo de los escribas y de los fariseos, ¿no? Y de todo lo que estaba escrito. Tocó la primera campana, y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Qué precioso acá el consuelo del Señor, porque ellos estaban, nos dice los otros evangelios, muy cansados, cargados, y aún no entendían lo que decían. No llegaba a comprender Pedro, que dijo: hagamos 3 pabellones, uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Y de repente la nube y la voz, que les habrá dado mucho miedo, y el Señor, después que se va esta nube, solamente queda Él. Y solamente nos dice, alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y bueno, volvemos a la misma enseñanza, ¿no? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y es eso lo que nos debe guiar en la vida cristiana, porque cuando miramos a los costados, cuando miramos a los hombres, cuando miramos nuestra propia naturaleza, no podemos ni dar un paso. Pero cuando miramos al Señor y lo encontramos en su palabra, Él nos ha de levantar, nos ha de tocar, nos ha de alentar para seguir adelante, ¿no? Y buscar no desviarnos en nada que no sea Jesús, ¿sí? En nada que no sea Jesús. Cristocéntrico se llama eso, ¿sí? Porque hay muchas religiones que se basan solamente en las prácticas, otras solamente en las doctrinas, pero hay que ver lo que dice el Señor acerca de cada cosa y cómo Él enseña y cómo le debemos a tratar de oír. Uno puede escuchar mensajes y si no se nombra a Cristo en ese mensaje, es un mensaje hueco, sin esperanza, que no da perdón, que no da arrepentimiento. Tienen que estar estos ingredientes, condimentos importantísimos en toda predicación. Bueno, hasta aquí entonces, hermanos, con este estudio, y recordemos que todas estas cosas que el Señor mostró son una anticipación de lo que ha de suceder con nosotros, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también ha de resucitar, ha de levantar a sus hijos, a los que están descansando, durmiendo. Y si estamos vivos, seremos transformados en un abrir de ojos y arrebatados por el Señor. Hay abundancia de palabra que no podemos detenernos en un tan breve tiempo, pero que el Señor nos dé una palabra de consuelo y de aliento en esta mañana.